Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Eduardo Levis y voy a dar la charla Desigualdades polinomiales sobre conjuntos medibles en espacio de Lorentz y sus aplicaciones. Bueno, comencemos con una pequeña introducción. CM0 es la clase de todas las funciones medibles de Behe definidas en el intervalo finito 0 alfa con valores en la recta extendida. Como es usual, para f en M0 vamos a denotar por mu sub f su función de distribución. Más precisamente, mu sub f en lambda es igual a la medida del conjunto de los puntos donde el módulo de f supera lambda. También vamos a notar por f estrella su reordenamiento decreciente, es decir, f estrella en t para t positivo es igual al ínfimo del conjunto de los lambda para el cual la función de distribución en lambda es menor o igual que t. Para un mejor entendimiento de esta definición, consideremos f una función simple que toma valores a1, a2 y a3 en los conjuntos medibles e1, e2, e3. Entonces f estrella reordena los valores del módulo de f de mayor a menor juntando los bloques desde el origen. Más detalladamente, la función f estrella reordena siempre la función módulo de f de mayor a menor, de modo que ambas tengan la misma función de distribución. C ahora W, una función peso localmente integrable, y denotemos por W mayúscula la función integral W de R igual a la integral del peso en el intervalo 0. Para Q mayor que 1 y menor que infinito, denotemos de esta manera una función positiva definida sobre M0, donde la funcional en f viene dado por la raíz cubésima de esta integral. Consideremos ahora el espacio de Lorentz RWQ como el conjunto de todas las funciones en M0 para la cual el funcional en f es finita. En general, estos espacios no son espacios de Banach, más precisamente lo que se conoce que los espacios de Lorentz son cuasi Banach si solo si W satisface la condición delta 2. Es decir, si estas condiciones son equivalentes a esta otra. Además, los espacios de Lorentz son Banach si solo si el peso es decreciente. En particular, si tomamos los pesos igual a estas potencias, obtenemos los clásicos espacios de Lorentz LPQ. En este trabajo mostramos una estimación puntual inferior para el reordenamiento decreciente de polinomios algebraicos sobre conjuntos medibles. Discutimos algunas desigualdades entre cuasinormas en espacios de Lorentz. Obtenemos desigualdad de tipo Remes y de tipo Polya en espacios de Lorentz. Y finalmente presentamos una aplicación de nuestros resultados a mejor aproximación. Comencemos con algunas desigualdades básicas. Antes denotaremos por pi a la m el subespacio lineal de todos los polinomios algebraicos del grado de lo sumo m. Para un conjunto medible E y un polinomio P denotaremos de esta manera la medida del eje de E y de esta otra forma la norma uniforme de P sobre E. En adelante además asumiremos que W satisface la condición delta 2. El siguiente resultado muestra una estimación puntual inferior para el reordenamiento decreciente de polinomios. Más precisamente, el teorema dice: para un conjunto medible E contenido en el intervalo 0 alfa de medida positiva, T un número real en el intervalo 0 medida de E, P un polinomio de grado de lo sumo m, entonces uno puede estimar inferiormente el reordenamiento decreciente de P por la característica de en T, conocido en la norma uniforme de P sobre E. Damos ahora un esquema rápido de la prueba. Si el polinomio P es el polinomio nulo, la desigualdad es trivial. En caso contrario, uno define f de t como el conjunto de los x en E, tal que el módulo de p de x es menor o igual que este número que tengo acá. Como p no es constante sobre ningún subconjunto de medida positiva, pues p es no nulo, entonces uno puede probar fácilmente que la medida del f de t es igual a la medida del e menos t. Por otro lado, p está acotado por este número sobre el conjunto de f de t. Por lo tanto, uno puede ver que la norma uniforme de p sobre f de t está acotada por este numerito que tengo acá. Por otro lado, Kansfur en el 2001 probó que la norma uniforme de P sobre un conjunto puede ser acotada en términos de la norma uniforme de P de un subconjunto de él usando el polinomio de Chebyshev de grado a lo sumo m. Ahora, usando
las tres estimaciones anteriores, uno puede estimar la norma uniforme de P sobre E de la siguiente manera. Finalmente, usando el comportamiento asintótico que tienen los polinomios de Chebyshev, uno puede probar la estimación que buscaba. Ahora discutimos algunas desigualdades entre cuasinormas en espacios de Lorenz. Más precisamente, el teorema dice que para un conjunto medible E, contenido en intervalo 0 alfa, de medida positiva y un polinomio P, la cuasinorma de Lorenz de P por la característica de E puede ser acotada en términos de la norma uniforme de P sobre E, de la siguiente manera. Vamos ahora también a un esquema rápido de la prueba del resultado. En primer lugar, usando propiedades que tiene el reordenamiento decreciente, uno puede estimar la primera desigualdad. Ahora, elevando la Q a ambos lados y multiplicando por W e integrando, uno tiene la desigualdad superior de nuestra tesis. Para obtener la otra desigualdad, la desigualdad inferior, uno plantea la siguiente igualdad y en la primera desigualdad usa la estimación puntual inferior obtenida anteriormente. Como el integrando es una función decreciente, el mínimo valor se da en la medida de sobre 2, con lo cual uno tiene esta expresión. Finalmente, usando que la función integral W satisface la condición delta 2, obtenemos la estimación deseada. En particular, en los espacios de Lorenz clásicos obtenemos la siguiente desigualdad. El siguiente resultado debido a Remes establece una cota para la norma uniforme de polinomios algebraicos sobre un intervalo cuando la norma uniforme del polinomio es conocida sobre un subconjunto medible de él. Más precisamente, en el año 1936, Remes probó que para un conjunto medible E contenido en intervalo 0 alfa de medida positiva y un polinomio P en pi a la m, se satisface que la norma uniforme de P sobre el intervalo 0 alfa puede ser estimada en términos de la norma uniforme de P sobre el conjunto E. El siguiente teorema da una desigualdad de tipo Remes en espacios de Lorenz y es una consecuencia de las desigualdades entre cuasinormas y de la siguiente desigualdad debido a Gauss usada en el teorema anterior. Precisamente, para un conjunto medible E contenido en intervalo 0 alfa de medida positiva y un polinomio P en pi a la n, nosotros probamos que la cuasinorma P en el intervalo 0 alfa puede ser estimada en términos de la cuasinorma de P por la característica de. Ahora recordemos un resultado de Vida-Polya, el cual establece una cota para los coeficientes de los polinomios algebraicos cuando la norma uniforme del polinomio es conocida sobre un subconjunto medible de. Más precisamente, Polya en el año 1937 probó que para un conjunto medible E contenido en intervalo 0 alfa de medida positiva y un polinomio P, podemos estimar los coeficientes del polinomio conocido la norma uniforme del polinomio P sobre el conjunto E. En esta charla nosotros mostramos un resultado que establece una desigualdad de tipo Polya en espacios de Lorenz. La misma es una consecuencia de las desigualdades entre cuasinormas, la desigualdad de Remes y la conocida desigualdad de Markov para derivadas de orden superior. Precisamente la desigualdad de Polya que nosotros establecemos dice que para un conjunto medible E contenido en intervalo 0 alfa de medida positiva y un polinomio P, podemos estimar los coeficientes del polinomio conocida la cuasinorma de P por la característica de E. A continuación, vamos a aplicar todos estos resultados a problemas de mejor aproximación. Sea entonces f una función del espacio de Lorenz, E un subconjunto medible en intervalo 0 alfa de medida positiva y conseguiremos el problema entonces de encontrar un polinomio P en pi a la m que minimiza esta expresión. Es bien conocido que tal polinomio P, que denotamos de esta manera, siempre existe y además es llamado una mejor aproximación de f sobre E desde pi a la m. Además, si W es decreciente, la mejor aproximación es única. Esto es debido al hecho de que la cuasinorma, en este caso, es una norma estrictamente convexa. Y ahora más, siempre asumimos que W es decreciente. Ahora vemos que la norma uniforme de la mejor aproximación de f sobre E desde pi a la m puede ser acotada en términos de la media de E y de la cuasinorma de Lorenz de f sobre E. Más precisamente,
Llamamos que esta constante y es un conjunto medible de medida positiva, el contenido entre intervalo 0 alfa y f es una función del espacio de Lorentz. Uno puede ver que la norma uniforme del intervalo 0 alfa del mejor aproximante es menor o igual que esta constante por la cuasi norma de Lorentz de f por la característica D. Veamos ahora una idea de la prueba. Es bien conocida la siguiente desigualdad. Ahora, si queremos estimar esta expresión, sumamos y restamos f por la característica de dentro de la cuasi norma, aplicamos la desigualdad anterior, usando el hecho que p es un mejor aproximante, uno tiene esta estimación. Ahora usamos las desigualdades entre cuasi normas y de tipo Remes para obtener la desigualdad deseada. Más precisamente, si uno quiere estimar la norma uniforme del mejor aproximante sobre el intervalo 0 alfa, usa la desigualdad inferior de la desigualdad entre cuasi normas para obtener la primera desigualdad. Luego uno usa la desigualdad de tipo Remes en espacios de Lorentz. Y finalmente usamos la desigualdad obtenida acá arriba para obtener la desigualdad deseada. Ahora, como una consecuencia de la desigualdad de tipo Polya, podemos estimar los coeficientes de la mejor aproximación. Más precisamente, para un conjunto medible E contenido en intervalo 0 alfa de medida positiva, si escribimos el polinomio de mejor aproximación de esta manera, podemos estimar los coeficientes del polinomio de mejor aproximación de la siguiente forma. Ahora apliquemos nuestro resultado a problemas de mejor aproximación local. Para x perteneciente al intervalo 0 alfa, consideremos una familia de conjuntos medibles de medida positiva que converjan al x en el siguiente sentido. Si existe el límite de la red de mejores aproximantes a f sobre e sub s desde pi a la m, cuando la medida de los e sub s tiende a 0, este límite es llamado mejor aproximación local de f en x desde pi a la m. Ahora, a los efectos de dar un resultado de existencia de mejor aproximación local, es necesario definir una nueva clase de funciones. Decimos que una función f pertenece a esta clase. Si existe un polinomio, lo denotamos como p sub x de f en pi a la m, tal que vale esta condición. Es decir, que la cuasinorma de la diferencia, dividido esta expresión, tiende a 0 cuando la medida de e sub s tiende a 0. También es importante recalcar que esta clase extiende la clase de funciones LQ diferenciables definida por Calderón-Zygmunt en el año 1961. Por otra parte, remarcamos que esta condición determina unívocamente el polinomio p sub x de f. Veamos cómo probar esto. En primer lugar, suponemos que hay dos polinomios que satisfacen la condición 1. Entonces ahora observamos que el mejor aproximante a f menos p para cualquier polinomio es lo mismo que el mejor aproximante a f menos p. Ahora vamos a usar la cota de la norma uniforme de la mejor aproximación para arribar al resultado deseado. Exactamente lo que hacemos, calculamos la norma uniforme de la diferencia de los polinomios, sumamos y restamos este polinomio, aplicamos desigualdad triangular y obtenemos la primera desigualdad. Para obtener la segunda desigualdad, lo que hacemos es usamos esta igualdad, así obtenemos esta desigualdad que tenemos acá. Finalmente, usando la cota de la norma uniforme, obtenemos la tercera desigualdad y así, usando nuestra hipótesis, arribamos que este término tiende a 0 cuando la medida de su epsilon tiende a 0. De esta manera arribamos que la norma de la diferencia esta es igual a 0 y así concluimos que P1 es igual a P2. Finalmente, damos un teorema de existencia de la mejor aproximación local que dice que si f está en la clase que definimos,
entonces este polinomio es la mejor aproximación local de f en x desde pi a la m. Para probar esto se usa la misma argumentación que en el caso de la unicidad. Finalmente, mostramos todas las referencias utilizadas en esta investigación y todas las cuentas en detalle de esta charla se pueden ver en el trabajo número 5. Bueno, hemos llegado al final, así que a todos muchas gracias por escuchar.